¿Sabías que el accidente de tren que derramó sustancias químicas en la película White Noise ocurrió unos meses después en Ohio y provocó una nube tóxica causando la evacuación de 2,000 personas? ¿O que un profesor de química fabricó sustancias prohibidas exactamente como lo hizo Walter White en Breaking Bad? Número 10. White Noise. Los espectadores de Netflix se sorprendieron al ver extraños paralelismos entre esta película y el descarrilamiento de un tren cargado de sustancias químicas en Ohio unos meses después del estreno. El 3 de febrero, un tren con 50 vagones sufrió un accidente en la pequeña localidad de East Palestine y provocó una importante fuga de químicos, entre ellos cloruro de vinilo, acrilato de butilo, acrilato de etilexilo y éter monobutílico de etilenglicol. La policía ordenó la evacuación de más de 2,000 residentes por el efecto que el fuego cargado con cloruro de hidrógeno y fosgeno tendría en la salud de la población. Las coincidencias con White Noise son más que sorprendentes. La adaptación de la novela del mismo nombre sigue a un académico interpretado por Adam Driver, obsesionado con la muerte. Uno de los principales puntos de la trama es un accidente ferroviario que libera una enorme nube de sustancias tóxicas en el aire y pone en juego la vida de los protagonistas. Número 9. Breaking Bad. Walter White fue un profesor de química que, tras ser diagnosticado con cáncer de pulmón inoperable, empezó a fabricar sustancias prohibidas en asociación con su ex estudiante Jesse Pinkman para ayudar económicamente a su familia durante la época que ya no esté con vida. El resto de la historia seguro la conoces. White se transforma en el temido Heisenberg, conocido por fabricar la más pura y adictiva sustancia prohibida en todo el estado de Nuevo México. Breaking Bad emitió su último episodio en 2013, pero exactamente al mismo tiempo un profesor de química llamado Alexander Rudin se inspiró en el personaje y comenzó a fabricar el cristal que hizo famoso a Walter White. Tras su arresto en Oregon en octubre del 2014, el Heisenberg de la vida real fue acusado de fabricar sustancias prohibidas. Número 8. Desapareció una noche. El debut como director de Ben Affleck es esta película que tiene a su hermano Casey en el papel del detective Patrick Kenzie, contratado para dar con el paradero de la desaparecida niña de 4 años Amanda McCready. Unos meses antes del estreno, la historia se transformó en un incidente de la vida real cuando la pequeña británica Madeleine McCann desapareció el 3 de mayo del 2007 mientras se encontraba de vacaciones con su familia en Portugal. Las coincidencias no terminan aquí, ya que la actriz que interpretó a Amanda se llama Madeleine y tenía un parecido sorprendente con el de la niña perdida. La novela en la que se basó el film fue publicada una década antes de la desaparición de la jovencita, por lo que resulta escalofriante cómo un evento escrito en las páginas de un libro se trasladó a la realidad con tanta precisión. Número 7. Volver al futuro 2. Los 30 años que separan a 1985 de 2015 sirvieron para que la película de Michael J. Fox mostrara cómo sería el mundo del futuro. Si bien los autos voladores no se cumplieron, existe un evento que sucedió casi a la perfección: la victoria del equipo de béisbol Chicago Cubs en la Serie Mundial. A su llegada a 2015, Marty ve en las noticias que el conjunto de la Ciudad de los Vientos salió campeón en la temporada de la Major League Baseball. En el mundo real, los Cubs llegaron a la final de la serie de campeonato de la Liga Nacional, siendo eliminados por los Cardenales de St. Louis y perdieron su oportunidad de llegar a la Serie Mundial, como lo predijo Volver al Futuro 2. La profecía se cumplió la temporada siguiente cuando el equipo clasificó a la Serie Mundial por primera vez desde 1945. Número 6. Noé. Russell Crowe y Emma Watson protagonizaron la historia bíblica del diluvio universal, donde llovió durante 40 días y 40 noches. Lo más impactante fue que durante la filmación en la costa este de Estados Unidos, la situación se tornó similar cuando la incesante lluvia interrumpió el rodaje por 4 días. Los productores y estrellas de la película pensaron que fue un poco irónico que el huracán Sandy impidiera su labor de llevar el diluvio a la gran pantalla. Como si esto fuera poco, a la tormenta le siguió una fuerte nevada que complicó aún más el cronograma de filmación. El director Darren Aronofsky explicó que la paralización fue un evento más emocional que físico, debido a que muchos miembros del equipo eran de Long Island, una de las zonas más afectadas por el terrible huracán que produjo la muerte de más de 200 personas. Sorprendentemente, la enorme recreación del Arca de Noé sobrevivió a la incesante lluvia y vientos huracanados, como si tratara de decir que podía afrontar el diluvio universal sin ningún problema. Esto no es todo. En vista de que en Exeter, Inglaterra, una sala de cine tuvo que posponer el estreno a causa de una masiva inundación traída por una temporada de lluvias inusualmente larga. Número 5. United Passions. La FIFA financió la producción de la película que narra el origen de la Copa Mundial de Fútbol y su alcance hasta convertirse en el que muchos llaman el deporte rey.
El largometraje, calificado como propaganda para aumentar la imagen positiva de la organización, fue protagonizado por Tim Roth en el papel del expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, y Gerard Depardieu interpretó al fundador del torneo, Jules Rimet. Su estreno en junio del 2015 coincidió con el escándalo de corrupción en que varios oficiales de la Asociación de Fútbol fueron acusados de aceptar sobornos, con los que Sudáfrica ganó el derecho de organizar el Mundial del 2010 y Qatar se hizo con el torneo del 2022. Blatter fue obligado a renunciar a la presidencia y se enfrentó a un proceso judicial del que sorprendentemente fue absuelto, pese a formar parte de una conspiración de sobornos por valor de 150 millones. Al final, la película con la que la FIFA se presentaba al mundo como una organización incorruptible fue calificada como una de las peores de la historia. Número 4. El síndrome de China. El término usado para referirse a la fusión del núcleo de un reactor nuclear que envía el material radioactivo atravesando la Tierra hasta llegar al otro lado del planeta es el título de la película estelarizada por Michael Douglas y Jane Fonda. El argumento tiene a una reportera de televisión explorando una planta nuclear, mientras el reactor se acerca peligrosamente a una fusión que podría dejar inhabitable un área del tamaño de Pensilvania. El 28 de marzo de 1979, cuando habían transcurrido tan solo 2 semanas después del estreno, uno de los reactores de la planta Three Mile Island, ubicada en el mismo estado, sufrió una fusión parcial del núcleo y produjo una ola de pánico obligando a las autoridades a evacuar a más de 140,000 personas. Ante las críticas de sacar provecho del accidente, el estudio Columbia Pictures retiró el síndrome de China de algunas salas de cine. De todas formas, fue un éxito de taquilla recaudando $51 millones, una cifra bastante impresionante para 1979, e igualmente fue nominada a 4 premios Oscar. Número 3. Aeropuerto 79, el Concorde. La cuarta y última entrega de la saga Aeropuerto tenía como estrella principal al Concorde, un avión de pasajeros cuya velocidad de 2.154 km/h lo hacía más del doble de rápido que otras aeronaves. La trama se basa en un vendedor de armas que intenta derribar el avión para deshacerse de una periodista que expuso sus crímenes ante todo el mundo. A lo largo del film, el vuelo sufre varios atentados que casi lo envían a caer en picado hacia la tierra, pero la experticia de sus pilotos lo salva milagrosamente de convertirse en el primer Concorde en sufrir un accidente mortal. El avión supersónico usado en la filmación era un ejemplar perteneciente a Air France con número de matrícula FBTSC, que durante su larga carrera no presentó ni un solo accidente. La historia cambió el 25 de julio del 2000. El vuelo 4590 de París con destino a Nueva York tenía la aeronave acelerando en la pista cuando pasó por encima de una barra de titanio, que destruyó uno de los neumáticos, causando que sus restos perforaran el depósito de combustible número 5. Como llevaba demasiada velocidad para detenerse, el capitán alzó el vuelo e intentó llegar al aeropuerto de Le Bourget, pero se estrelló contra un hotel, cobrando la vida de las 109 personas a bordo y 4 personas más que se encontraban en el edificio. El accidente marcó el fin del Concorde en los cielos, y alzó el vuelo por última vez en 2003, cuando el último ejemplar fue retirado a un museo. Número 2. Operación Monumento. George Clooney dirigió y protagonizó la historia en el rol de un teniente del ejército estadounidense con la tarea de rastrear y recuperar las obras de arte robadas por los nazis en los países ocupados. La trama está basada en hechos reales sobre un equipo de élite formado por profesores universitarios, conservadores, historiadores y directores de museo que vestían uniformes militares y arriesgaban sus vidas por rescatar las obras maestras. Tan solo en una mina de sal cercana al pueblo de Merkers, los llamados hombres monumento descubrieron 400 pinturas robadas y estuvieron cerca de perder la vida cuando los túneles casi colapsan sobre ellos. En 2014 la historia fue llevada al cine mediante la película que incluye un elenco de estrellas formado por Matt Damon, Cate Blanchett y Bill Murray. No obstante, ninguno de los actores esperaba que solo unas semanas antes de que el film fuera estrenado, la policía de Múnich encontrara 1.200 obras de arte perdidas dentro del apartamento de un octogenario llamado Cornelius Gurlitt. Según su supuesto dueño, las heredó de su padre, quien en el pasado fue el principal mercante de arte del museo que Hitler planeaba construir tras finalizar la guerra. La colección, valorada en decenas de millones de dólares, incluía obras de Pablo Picasso, Edgar Degas, Max Lieberman y varios artistas más cuyas pinturas fueron calificadas como perdidas en Operación Monumento. Número 1. Wall Street. Nueva York en los 80 era un lugar donde el dinero fluía gracias a los inversionistas de Wall Street como Michael Douglas en el papel de Gordon Gekko.